En una pequeña habitación iluminada por velas, por allá en 1658, un joven científico neerlandés llamado Jan Swammerdam ajusta la lente de su rudimentario microscopio. Lo que está a punto de ver cambiará la historia de la medicina. Al observar una gota de sangre humana, descubre diminutas estructuras flotando en el líquido rojo. No lo sabe aún, pero es el primer ser humano en contemplar a los glóbulos rojos, esas diminutas células encargadas de transportar oxígeno en nuestro organismo. Llegamos al año 1674. Un comerciante y científico autodidacta llamado Antonie van Leeuwenhoek, conocido por su increíble habilidad para fabricar lentes, toma muestras de su propia sangre y las observa con una ampliación nunca antes alcanzada. Con asombro describe con detalle estas células, a las que llama glóbulos rubescentes. Sin saberlo, ha dado el primer gran paso en el entendimiento de los componentes de la sangre. Pero no todo es tan maravilloso. En el siglo XIX, los médicos empiezan a notar algo inquietante. La sangre no es igual en todas las personas. Algunos pacientes pálidos y débiles parecen carecer del color rojo vibrante en su sangre. Sus órganos no reciben suficiente oxígeno, sufren de fatiga extrema, mareos y en los casos más graves mueren sin una causa aparente. Es entonces cuando en 1849, en los pasillos de Guy's Hospital de Londres, un médico británico llamado Thomas Addison examina a pacientes con una extraña dolencia: fatiga crónica, piel amarillenta, debilidad progresiva. Al abrir los cuerpos de los fallecidos en su sala de autopsias, descubre algo inquietante. Sus médulas óseas están inusualmente pálidas. Addison lo llama anemia perniciosa, una enfermedad mortal para la cual aún no había cura. Pero la anemia no es solo una enfermedad, sino muchas. En 1910, en Chicago, un médico estadounidense llamado James Herrick recibe a un joven de 20 años con fatiga extrema y episodios de dolor insoportable. Al examinar su sangre, ve algo que ningún médico había descrito antes. Los glóbulos rojos no tienen la forma redondeada, ni flexible que deberían tener. En su lugar, son rígidos y alargados como pequeñas hoces. Así se documenta por primera vez la anemia de células falciformes, una enfermedad hereditaria que afecta sobre todo a personas de ascendencia africana. Décadas más tarde, en los años 1930, los científicos descubren otro tipo de anemia, la ferropénica. Esta es causada por la falta de hierro en la dieta. Y en los años 1940, los médicos finalmente encuentran la clave para tratar a la anemia perniciosa: la vitamina B12. Lo que antes era una sentencia de muerte, ahora se trata con una simple inyección. Hoy en día sabemos que la anemia no es una sola enfermedad, sino un conjunto de condiciones que afectan la producción, destrucción y pérdida de glóbulos rojos, desde sus primeras descripciones en el siglo XVII hasta los tratamientos modernos. La historia de la anemia es la historia de la curiosidad humana, de médicos y científicos que gota a gota descubrieron cómo funciona nuestra sangre y cómo salvar vidas. Acompáñame en este episodio para entender mejor cómo y por qué surge la anemia. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Y en esta oportunidad, pues les voy a hablar de la anemia. ¿Qué es la anemia?
de que cómo se produce, por qué se produce y a los distintos tipos de anemia que existen, algunos de ellos, así algo muy siempre como les hablo en generalidad, sin entrar en muchos detalles de qué ocurre a nivel de las células, sino en general qué es lo que sucede con cada uno de estos tipos de anemia. Y en la segunda parte les voy a estar hablando de las células falciformes, que fue una solicitud que me hicieron por allí en alguno de los episodios. Me pidieron que hablara de las células falciformes y por supuesto no se puede hablar de las células falciformes sin hablar de anemia. Comencemos definiendo qué es la anemia. La anemia desde el punto de vista médico es una condición en la que se presenta una disminución de los niveles de hemoglobina. Pero estos niveles de hemoglobina pueden disminuir por dos razones o por dos causas principales, así a grandes rasgos. Una de ellas, que existan daños en los glóbulos rojos. Y otra es que existan daños en la síntesis o producción de esa hemoglobina. ¿Y por qué los glóbulos rojos? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué daños en los glóbulos rojos? Bueno, porque la hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos. Y esta proteína se encarga de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia el resto de los tejidos. Esto lo sabemos que lo hacen los glóbulos rojos, pero lo hacen gracias a la presencia de hemoglobina. Si la hemoglobina no está en los glóbulos rojos, pues no va a haber mayor cosa. El glóbulo rojo no va a hacer su función para la que fue creado. La hemoglobina es rica en hierro y eso es importante también considerarlo porque seguro muchos de ustedes si han tenido anemia o si conocen a alguien que ha tenido anemia, generalmente siempre dicen, ay, eso es falta de hierro. Eso tiene parte de verdad porque uno de los tipos de anemia es causado por deficiencia de hierro. Pero no todas las anemias son por deficiencia de hierro y eso es lo que quiero dejar hoy en claro con este episodio. Entonces, ya teniendo claro que la anemia es una disminución de la hemoglobina y que esa disminución puede ser por dos razones: fallas en la producción de la hemoglobina o fallas en los glóbulos rojos. Y dentro de las fallas de los glóbulos rojos pueden estar la pérdida de sangre, por ejemplo. Si hay una hemorragia, pues hay pérdida de sangre, se pierden esos glóbulos rojos y por supuesto se va a perder hemoglobina porque la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos. Si hay una alteración en la morfología de esos glóbulos rojos, si no tienen la forma que deberían, como el caso de las células falciformes, del cual les hablaré en la segunda parte. O si hay por ejemplo, una falta de producción de los glóbulos rojos en la médula ósea, que es donde se producen los glóbulos rojos. Si hay algún daño en la médula ósea, pues va a afectarse de alguna manera los glóbulos rojos. Entonces, ahí tener claro eso. Y bueno, ahí entonces mencionar algunas de las causas o las tres grandes causas importantes a grandes rasgos. Uno, ya se los mencionaba un poco, la pérdida de sangre. Si existen hemorragias, si existen sangrados internos, que generen una pérdida importante de sangre, esto va a llevar por supuesto a una disminución de la hemoglobina, primero una disminución de los glóbulos rojos y como consecuencia pues disminución de la hemoglobina y finalmente pues una anemia por pérdida de esa sangre, de esos glóbulos rojos. Otra de las causas es una producción insuficiente de glóbulos rojos o una alteración en esa morfología de los glóbulos rojos. La producción de insuficiente glóbulos rojos puede darse por múltiples motivos. Por ejemplo, la deficiencia de hierro. Porque ya les decía que la hemoglobina contiene hierro, es una parte importante de esa molécula y necesaria para el transporte de oxígeno. Entonces, si no hay hierro, que es una parte de esa molécula de hemoglobina, pues obviamente la hemoglobina no se va a sintetizar. Y pues vamos a tener anemia. También la deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12, que son nutrientes necesarios para la producción de esa hemoglobina y de esos glóbulos rojos. Las enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades autoinmunes o la insuficiencia renal también pueden llevar a una destrucción de glóbulos rojos y que como consecuencia pues una disminución de la hemoglobina. Y la anemia aplásica, que es la anemia aplásica, es cuando la médula ósea no produce la cantidad suficiente de células sanguíneas, entre esas pues los glóbulos rojos. Y una tercera gran causa es la destrucción excesiva de glóbulos rojos. Y aquí no hablo de hemorragias, porque en la hemorragia es pérdida. Salen los glóbulos rojos, nadie los está destruyendo. Ellos salen porque hay una ruptura en los vasos sanguíneos y salen y se pierden. Pero la destrucción excesiva de los glóbulos rojos es otra cosa. Y esto puede estar dado por
enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la anemia hemolítica autoinmune, que es un tipo de anemia en donde se destruyen esos glóbulos rojos. El sistema inmunológico destruye esos glóbulos rojos. Luego tenemos la anemia de células falciformes, que como les digo, en la segunda parte vamos a hablar mucho más profundidad de este tema porque me lo solicitaron. Y reacciones adversas a ciertos medicamentos. Hay ciertos medicamentos que pueden generar la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces hay 3 grandes causas de anemia, a grandes rasgos, ¿no? Pérdida de sangre, destrucción de los glóbulos rojos o una producción insuficiente de esa hemoglobina o de esos glóbulos rojos. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, la fatiga y la debilidad. Y eso es bastante lógico porque estamos hablando de que la hemoglobina es quien transporta el oxígeno a todos los tejidos, ¿cierto? Porque está la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. ¿Qué sucede? Si nuestros tejidos no tienen oxígeno, todas las células de nuestro cuerpo, absolutamente todas, necesitan oxígeno para cumplir sus funciones, para la respiración celular. Entonces necesitan de ese oxígeno para respirar y cumplir todas sus funciones metabólicas. Si no tienen oxígeno, esas funciones van a hacerlas mucho más lento, más letargado, y eso por supuesto va a llevar a que todo nuestro cuerpo y nuestros órganos trabajen en lo mínimo, al mínimo, ¿no? Como cuando tenemos el celular con la batería súper bajita que nos dice ahorro de batería. Entonces, algo así pasa en nuestro cuerpo, pues tenemos que ahorrar esa energía lo mínimo porque lo que está llegando de oxígeno es lo más poquitito que se puede. Entonces por eso manifestamos fatiga, debilidad y como consecuencia también va a venir piel pálida o amarillenta porque recuerden que ese tono rosadito de la piel, un poco más rojizo de la piel, pues va asociado a la sangre. Entonces, si estamos hablando de que los niveles de hemoglobina, que son en parte lo que le da el color rojo a nuestra sangre, disminuyen, pues por supuesto vamos a tener palidez, un tono quizá un poco más amarillento de la piel, dificultad para respirar, porque todo está funcionando a lo mínimo, todos nuestros órganos. Mareos y desmayos, por supuesto, latidos del corazón pueden ser irregulares, incluso acelerados. ¿Por qué? Porque se va a buscar una forma de compensar, ¿no? El organismo va al sentir que no hay suficiente oxígeno aquí algo no se está bombeando quizás bien la sangre. Es una forma en que el cuerpo pueda interpretar esta deficiencia de oxígeno o estos niveles tan bajitos de oxígeno o de oxigenación de los tejidos y pues comience a acelerarse el corazón para que llegue esa sangre, la poca sangre que hay o la poca hemoglobina que hay dentro de esos glóbulos rojos pues llegue a los tejidos. Entonces se pueden llegar a presentar pues latidos acelerados. Manos y pies frías, por supuesto, también, ¿no? Tiene sentido, todo va asociado a esa sangre a esa hemoglobina que nos está faltando, que no está llegando a donde debe. Y también se puede llegar a presentar dolor de cabeza y dificultad para concentrarse. Obviamente si nuestros órganos no están trabajando bien, el resto de nuestros órganos de la cabeza hacia abajo, pues obviamente nuestra cabeza, el cerebro tampoco lo está haciendo como corresponde porque necesita de ese oxígeno. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico básicamente se hace con estudios de laboratorio. Ahí el laboratorio es fundamental, así como en muchas otras enfermedades y otros diagnósticos, el laboratorio siempre va a ser importante. En este caso, el laboratorio clínico, porque se va a necesitar estudios de sangre, que es lo que se conoce como hemograma o hematología. Se necesita hacer una hematología completa para medir primero. Lo primero que se tiene que medir para saber si hay una anemia es hemoglobina, porque ya les decía, la anemia es una disminución de la hemoglobina. Entonces ese es el primer parámetro que se mide en el laboratorio. Si la hemoglobina está por debajo de los valores que se consideran normales, uno dice aquí hay anemia. Y ahora viene pues descubrir cuál es el tipo de anemia que se está manifestando, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, y para eso se pueden hacer otros estudios. Dentro de la misma hematología se hace, además de medir la hemoglobina, se miden pues todos los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, se miden todos los parámetros que se puedan medir dentro de lo que es la sangre, y además se hace una observación al microscopio de esos glóbulos rojos. Se hace un extendido en una lámina, se ve al microscopio las células que están en sangre, entre esos pues los glóbulos rojos por supuesto, y ahí pues se analiza, ¿no? Qué características tienen estos glóbulos rojos, si son del tamaño normal, si son de la morfología normal o si son por ejemplo células falciformes. Eso es indicativo, ya la presencia de células falciformes uno dice, bueno, por aquí viene el problema, aquí hay un problema de la morfología del glóbulo rojo, del tamaño del glóbulo rojo. Entonces todo eso se hace en el análisis de esa hematología.
que se dice fácil, pero que por supuesto tampoco es tan sencillo. No es una cosa muy complicada, pero para eso hay que entrenarse, por supuesto. También se pueden hacer y se deben hacer estudios de los niveles de hierro, de vitamina B12, de ácido fólico, para determinar si esta anemia está asociada a un déficit nutricional. Por ejemplo, si hay deficiencia de hierro, pues se debe consumir un suplemento de hierro para compensar esa deficiencia, ¿no? Entonces, para saber esto, pues se necesita hacer un análisis también en sangre para determinar los niveles de hierro, de vitamina B12, de ácido fólico. Eso también forma parte de los exámenes de laboratorio que se realizan, además de la hematología. El principal, la hematología, porque necesitamos saber los niveles de hemoglobina. Y en casos ya más severos, en donde se tiene que investigar más allá, porque ya uno ve quizá los niveles de glóbulos blancos están disminuidos, los niveles de glóbulos blancos y rojos están disminuidos, algo pasa aquí, ¿por qué no se están produciendo estos elementos formes? Hablamos de elementos formes en sangre de las células, es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Incluso las plaquetas podríamos decir que entran dentro de los elementos formes, ¿no? Pero generalmente cuando hablamos de elementos formes, o si me escuchan decir esto, me refiero a las células, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y eso puede ser por una anemia anaplásica, que ya les decía que es cuando a nivel de la médula ósea no se producen los elementos formes de la sangre. Y para esto pues se necesitan hacer pruebas de médula ósea para determinar qué es lo que está pasando. Si es que hay un fallo a nivel de la médula ósea, que no se están produciendo los elementos formes, qué es lo que está pasando allí. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento va a depender del tipo de anemia, por supuesto. Ya les decía que hay varios tipos y ya los vamos a mencionar de anemia, porque hay varias causas que pueden llevar a eso. Si bien las causas son a grandes rasgos, fallos en la producción de hemoglobina, fallos en el glóbulo rojo y en la morfología de ese glóbulo rojo, eso es como a grandes rasgos, pero esos fallos pueden darse por muchas cosas. Ya les decía, por falta de algunos nutrientes como el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico, y también se puede dar por un accidente, si es que hay una pérdida importante de sangre, que ya también los mencionaba. Entonces, en esos casos, ¿cómo vamos a resolver? Si es por falta de algún nutriente, pues se utilizan suplementos como el hierro, la vitamina B12 o el ácido fólico para cubrir esa deficiencia. Si el problema viene porque hay una pérdida importante de sangre, porque hubo una hemorragia, un accidente, una operación, por ejemplo, una cirugía, incluso en el parto, que también, si bien un parto natural no es una cirugía, también hay pérdidas importantes de sangre y puede incluso necesitarse, en algunos casos, transfusiones de sangre. Entonces ese puede ser otro tratamiento. Por eso les digo, depende de la causa. Tratamiento de enfermedades subyacentes, si la anemia está causada por una enfermedad de base como una insuficiencia renal, un cáncer o una enfermedad crónica, pues ahí hay un tratamiento para esa enfermedad en particular que va a ayudar a recuperar pues la cantidad de hemoglobina, las concentraciones de hemoglobina correspondientes. Medicamentos que estimulan la producción de glóbulos rojos cuando sea necesario, por ejemplo en el caso de la anemia anaplásica, o si hay una falla en la producción de glóbulos rojos, pues buscar resolver esa falla, y hay medicamentos para eso. Ahora hablemos de la clasificación, cómo se clasifican las anemias o los tipos de anemia. Primero quiero hablarles un poco desde el punto de vista del laboratorio. Dentro del laboratorio clínico, que es donde se hacen los análisis de sangre, se clasifican las anemias por el tamaño que tienen esos glóbulos rojos. Entonces hablamos de anemias microcíticas cuando esos glóbulos rojos son pequeños, y hay unos valores y una medición para medir pues ese tamaño, ¿no? Hay una medida para eso dentro del laboratorio, que no la voy a mencionar porque no viene al caso, porque este no es el objetivo aquí, no es dar una clase de anemias y de diagnóstico de anemia dentro del laboratorio, sino de tener una idea general de qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo. Entonces, cuando los glóbulos rojos son más pequeños de lo que deberían, hablamos de una anemia microcítica. Eso en relación al tamaño del glóbulo rojo. Si tienen un tamaño normal, hablamos de una anemia normocítica, porque son glóbulos rojos de un tamaño dentro de lo normal. Y si tienen un gran tamaño, si es más grande de lo que deberían, hablamos de una anemia macrocítica. Eso, como a grandes rasgos, a nivel de laboratorio se clasifican. Dentro de estos tres grupos, dentro de las anemias microcíticas, normocítica y macrocítica, pues entran los distintos tipos de anemia y las causas que los generan. Entonces ahí hablemos de los tipos comunes de anemia y sus causas.
La primera y la más conocida, la más común, es la anemia ferropénica. Este es el tipo más común de anemia y se produce por una deficiencia de hierro en el organismo. Y el hierro es esencial en la producción de hemoglobina. Yo les decía que la hemoglobina, esta proteína, tiene una molécula de hierro, tiene hierro en su estructura molecular. Entonces, la hemoglobina y el hierro van siempre juntitos. Es necesario que esté ese hierro para que se sintetice primero la hemoglobina y para que la hemoglobina haga su función, porque el hierro es fundamental en lo que es ese transporte de oxígeno. Aquí no me voy a entrar en cosas bioquímicas porque no es la idea, ¿no? Pero es por eso la importancia del hierro y el consumo de hierro en nuestra dieta para la síntesis de esa hemoglobina. Entonces, si hay déficit de hierro, pues obviamente va a haber un déficit de hemoglobina, porque la hemoglobina contiene hierro. Eso va una cosa encadenada con la otra. Y ahí eso lo llamamos anemia ferropénica. Tenemos otro tipo de anemia, la anemia por deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 es crucial en la producción de glóbulos rojos. Si existe una deficiencia en la ingesta insuficiente de esta vitamina o problemas de absorción a nivel digestivo, a nivel intestinal específicamente, que es donde realmente se absorben los nutrientes de los alimentos que comemos, si hay problemas intestinales que impidan la absorción correcta de vitamina B12, va a generarse una anemia. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 está involucrada en lo que es la síntesis del ADN a nivel de la médula ósea. La médula ósea donde se producen los glóbulos rojos. Entonces, si se necesita B12. Es un factor importante en esa producción de los glóbulos rojos, de ese ADN, de los glóbulos rojos y de la maduración de ese glóbulo rojo. Entonces, si no hay B12, todo este proceso falla. Toda esta producción de glóbulos rojos falla. Entonces, se necesita B12, por eso la deficiencia de B12. No va a ocurrir cuando no hay B12, pues no se sintetizan de forma correcta los glóbulos rojos, no maduran de forma correcta y se genera lo que se llama una anemia megaloblástica, porque salen glóbulos rojos de gran tamaño, glóbulos rojos grandes. Está diseñado los glóbulos rojos de un tamaño determinado para que puedan atravesar los vasos sanguíneos, los vasos de pequeño calibre como los capilares. Entonces, si tenemos un glóbulo rojo gigantesco o un glóbulo rojo que no es flexible, porque esta es una célula bastante flexible porque tiene que pasar por unos lugares realmente pequeños y estrechos. Si no tiene esas características, el glóbulo rojo no va a cumplir su función y lo que va a traer son problemas. Entonces, ahí vienen también la importancia de esa morfología del glóbulo rojo. Por algo tiene una forma en particular y una flexibilidad. Y de esa flexibilidad vamos a hablar cuando hablemos de las células falciformes. Tenemos luego la anemia perniciosa. Ocurre cuando el estómago no produce suficiente factor intrínseco, que es una proteína necesaria para la absorción de la B12, que ya hablamos anterior, ¿no? La absorción de la B12 y la importancia de la B12. Entonces, siempre todo factor que esté asociado a la no absorción de los nutrientes necesarios para la síntesis de hemoglobina y por consiguiente la síntesis de glóbulos rojos, eso va a ser una causa de anemia. Si hay un daño a nivel del intestino, si los nutrientes no se están absorbiendo, los nutrientes, muchos, pero entre esos los más importantes, el B12, ácido fólico y lo que es el hierro, aquí va a haber una anemia sí o sí. Ya se va entendiendo la idea, ¿no? Entonces, es en este caso cuando hay fallas en esa absorción de la vitamina B12, porque no se produce ese factor intrínseco que ayuda a la absorción de B12 a nivel intestinal, viene la anemia perniciosa. Tenemos luego la anemia hemolítica. Y esta se caracteriza por una destrucción prematura de los glóbulos rojos. Esta puede ser hereditaria o adquirida y las causas incluyen las enfermedades autoinmunes, infecciones o ciertos medicamentos. Hemolítico, cuando hablamos de hemolítico, lítico siempre es destrucción a nivel celular. Cuando hablamos de lítico es lisis y lisis es destrucción. Estalla la célula. Entonces, hemolítico, hemo de hemoglobina. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Hay una hemólisis, hay una destrucción de ese glóbulo rojo que es donde se contiene la hemoglobina. Entonces ahí, obviamente, si se destruye el glóbulo rojo, ¿qué importa? O sea, con el glóbulo rojo no hacemos, si está destruido no sirve para nada, ¿no? Necesitamos el glóbulo rojo íntegro con su hemoglobina para que cumpla su función. Y si está destruido, pues no hace nada.
Y ahí pues el tratamiento va a ser dependiendo de la enfermedad que está generando esta destrucción de los glóbulos rojos. Luego tenemos la anemia de células falciformes. Esta es una enfermedad hereditaria en la que los glóbulos rojos adoptan una forma de hoz, lo que puede obstruir los vasos sanguíneos, causar dolor, infecciones y un daño orgánico. Esta anemia falciforme, como les digo, en la segunda parte se las voy a detallar mucho mejor porque ocurren estas alteraciones a nivel de los glóbulos rojos. ¿Qué pasa en esas células? ¿Por qué toman esa morfología? Todo eso se los voy a explicar en la segunda parte. Luego tenemos la anemia por enfermedad crónica. Y ya les mencionaba un poco que algunas anemias pueden estar asociadas a enfermedades crónicas como infecciones, inflamaciones, el cáncer. Y esto pues puede interferir con la producción de los glóbulos rojos. Y por último pues tenemos la anemia aplásica, que ya se les mencionaba un poco, que es una afección bastante rara en la que la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas, incluyendo pues a los glóbulos rojos. Y esta anemia aplásica puede estar causada por varios factores. Ciertos medicamentos pueden promover a que se genere esto, la radioterapia, la quimioterapia y algunas enfermedades autoinmunes. Así que podemos ver que la anemia es una condición multifactorial, ¿no? Existen diversas causas y diversas manifestaciones. La anemia uno siempre dice anemia y lo engloba como una gran enfermedad o una gran condición médica, pero la realidad es que hay distintos tipos de anemia. Eso es como el cáncer. Uno dice el cáncer, pero hay distintos tipos de cáncer. Dentro de un mismo órgano, aunque uno diga cáncer de pulmón, hay distintos tipos de cáncer de pulmón y las características de la enfermedad van a variar. Entonces, con la anemia pasa algo similar. Ya sabemos qué es esa disminución de hemoglobina, pero ¿qué llevó a esa disminución de hemoglobina? Pues hay distintas razones y hay distintas formas de tratarla. Entonces, allí la importancia de que ustedes vayan al médico, primero determinen si realmente lo que tienen es una anemia a través de un estudio de laboratorio, de una hematología básicamente, ¿no? Lo primerito es saber la concentración de hemoglobina por ahí y después entonces determinar a qué se debe esa disminución de hemoglobina, qué lo está causando, si es un proceso, si es una hemorragia a veces no va a ser tan evidente porque si son hemorragias internas de alguna patología, por ejemplo úlceras sangrantes a nivel digestivo, pues a veces no es tan evidente que hay una hemorragia interna. Entonces allí ver qué es lo que está pasando. Si es que es una pérdida de sangre por una hemorragia. Si es alguna deficiencia nutricional, pues todo eso se tiene que analizar y eso tiene que hacerlo pues un especialista. Primero el médico que le indique pues sus estudios y después el personal del laboratorio que va a hacer las determinaciones correspondientes. Y no autodiagnosticarse, porque para eso están los profesionales de la salud, no solamente los médicos, porque recuerden que dentro de lo que es el hospital o los centros de salud no solamente están los médicos, está el personal de laboratorio, las enfermeras, un montón de personas que trabajan allí para ayudar al diagnóstico de todos los pacientes, de todos los seres humanos en realidad, porque en algún momento todos somos pacientes. Ya entendiendo que esta es una enfermedad que es generada por muchas causas y que puede ser tratada de distintas maneras, pues ya tenemos una comprensión general de qué es la anemia, por qué se genera y por qué los síntomas que produce, ¿no? Ya eso. Como les decía, en la segunda parte les voy a hablar un poco más de detalle la anemia de células falciformes. Así que nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. A principios del siglo XX, la anemia perniciosa era una sentencia de muerte. Los médicos observaban con horror cómo los pacientes cada vez más débiles palidecían y sufrían deterioro neurológico hasta morir, sin que nadie pudiera hacer nada. Pero en 1920, un médico llamado George Whipple hizo un descubrimiento inesperado. Mientras experimentaba con perros anémicos, notó que aquellos que comían hígado crudo recuperaban su sangre rápidamente. ¿Podría ser que la clave para salvar vidas estuviera en algo tan simple como un alimento? Intrigados por la posibilidad, los doctores George Minot y William Murphy decidieron probar el método en humanos. Tomaron pacientes al borde de la muerte y les dieron grandes porciones de hígado casi crudo cada día. Lo que ocurrió después los dejó sorprendidos a todos. En solo una semana, los análisis mostraban una explosión de glóbulos rojos nuevos. Los pacientes que antes parecían condenados recuperaban la energía. El hígado les había salvado la vida. Sin saberlo aún, habían encontrado el secreto de la vitamina B12. Aunque pasarían unos años más
antes de aislarla completamente. En 1934, este increíble descubrimiento les valió el Premio Nobel de Medicina y gracias a ellos, la anemia perniciosa dejó de ser un veredicto fatal. Lo que antes era una muerte segura se convirtió en una enfermedad tratable gracias a un simple cambio en la dieta. Volvemos en esta segunda parte y ahora pues les voy a hablar de la anemia falciforme. Pero para hablar de esta pues debemos definir qué son las células falciformes. Estos no son más que glóbulos rojos que han adoptado una forma anormal, similar a una hoz o a una media luna. Y en lugar de tener una forma bicóncava y flexible y esa forma redondeada característica de los glóbulos rojos. Esta deformación que se genera en estas células es lo que caracteriza a la anemia de células falciformes, que también se le conoce con el nombre de drepanocitosis. ¿Y cuál es la causa de que se genere la formación de estas células falciformes? Lo que ocurre es una mutación genética en el gen que codifica la hemoglobina. Como ya sabemos, la hemoglobina es una proteína que es responsable del transporte de oxígeno en la sangre. Esta mutación que se genera, lo que ocurre es una sustitución de aminoácidos. Las proteínas están constituidas por aminoácidos. Y cuando existe algo que parece tan simple como cambiar un aminoácido por otro, eso genera una alteración en la estructura de esa hemoglobina y finalmente lo que se forman son estas células falciformes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay un cambio o una sustitución del aminoácido ácido glutámico por el aminoácido valina, en la sexta posición de la cadena beta de la globina. La globina es una porción de esa hemoglobina. Y se origina, en vez de originar la hemoglobina normal, se origina lo que se conoce como hemoglobina S. Cuando la hemoglobina S libera oxígeno, tiende a agregarse y a formar polímeros largos dentro del glóbulo rojo. Y esto lo que genera es la deformación del glóbulo rojo y esa forma de hoz y esa alteración morfológica. Estas células deformadas son menos flexibles y pueden obstruir los vasos sanguíneos pequeños, impidiendo el flujo adecuado de sangre y de oxígeno pues, a los tejidos, por supuesto. Entonces vean que todo pasa, básicamente, aunque se deforme ese glóbulo rojo, todo pasa por una mala síntesis en esa hemoglobina, un error, una sustitución de un aminoácido por otro, básicamente. Genera una hemoglobina incorrecta, que se conoce como hemoglobina S, y todo eso conlleva a que el glóbulo rojo se deforme. ¿Cuáles son las consecuencias de esta mutación y de la formación de esa hemoglobina S? Esta sustitución de aminoácidos pues da lugar a la variante anormal de la hemoglobina, que es lo que conocemos como hemoglobina S. A diferencia de la hemoglobina normal, que se conoce como hemoglobina A, la hemoglobina S, como les decía, pues tiende a que se polimerice bajo condiciones de baja oxigenación. Es decir, eso que yo les decía que cuando entrega el oxígeno, una vez que el oxígeno sale de la hemoglobina y se entrega a los tejidos, pues se deforman esas cadenas proteicas dentro de ese glóbulo rojo. Y todo eso lo que genera es que el glóbulo rojo se deforme y tome esa forma de hoz. Entonces, ese glóbulo rojo pierde flexibilidad, se hace menos flexible y se vuelve más rígido. Y pues toma esa morfología tan característica. ¿Y cuáles son todos los efectos que puede llevar todo esto? Bueno, yo les mencionaba que una obstrucción en los vasos sanguíneos. Las células falciformes pues tienen dificultades para desplazarse dentro de los vasos sanguíneos porque ya no son redondeadas, son células que tienen una forma de media luna. Y eso pues gracias a que perdieron esa flexibilidad, eso les da rigidez y les genera esa forma anormal. Esto puede provocar una obstrucción en la microcirculación, en esos capilares de pequeño calibre, llevando a episodios de dolor intenso conocidos como crisis vasooclusivas. Además, estas células falciformes tienen una vida útil bastante corta, lo que les conduce a una anemia crónica, porque entonces una vez que recordemos que la vida de los glóbulos rojos es de 120 días. En el caso de estos glóbulos rojos que están alterados, además de los problemas que ya trae de obstrucción de los vasos sanguíneos, es que no van a vivir los 120 días, viven muchísimo menos.
Entonces eso va a llevar a una pérdida de esos glóbulos rojos y de allí una anemia crónica. La combinación de las obstrucciones vasculares y de la anemia puede causar un daño en los órganos vitales y aumentar la susceptibilidad a infecciones. La anemia de células falciformes se hereda de manera autosómica recesiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que una persona puede recibir una copia del gen mutado de cada progenitor. Para manifestar la enfermedad debe recibir el gen alterado de ambos padres para que se genere la anemia de células falciformes. Las personas que tienen una sola copia del gen mutado son portadores, tienen el rasgo falciforme, así también se les dice, ¿no? Son portadores del gen, pero generalmente no generan síntomas, pero sí que pueden transmitir ese gen a su descendencia. Como les decía, entonces esto se hereda de forma autosómica recesiva. Tienen que tener los dos padres el gen mutado para que nazca un hijo o una persona con esta alteración genética y con esta anemia y que padezca de esta anemia de células falciformes. La principal enfermedad asociada a las células falciformes es la anemia de células falciformes, que es una enfermedad hereditaria que se manifiesta cuando una persona hereda ambos genes que alteran esa morfología de la hemoglobina, esa estructura de la hemoglobina formando lo que es la hemoglobina S. Si una persona hereda un único gen, pues ya se vuelve un portador y va a tener una hemoglobina normal en su sistema. Y ya yo les hablaba un poco entonces qué conlleva toda esta malformación del glóbulo rojo, porque se deforma, no es una malformación, es una deformación del glóbulo rojo, porque el problema realmente está a nivel de la hemoglobina, pero como la hemoglobina está contenida dentro del glóbulo rojo, pues una vez que se polimeriza esta hemoglobina S, pues viene esa alteración en la morfología del glóbulo rojo. Ya les decía que las consecuencias que les van a hacer, bueno, la principal, la obstrucción vascular, la obstrucción de esos vasos sanguíneos. Se bloquean los capilares, principalmente los vasos sanguíneos pequeños, y causan esos episodios de dolor intenso, que es lo que les hablaba de esas crisis vasoclusivas. También se puede generar hemólisis. Las células falciformes tienen una vida útil muchísimo más corta que los glóbulos rojos normales, lo que conduce a que la anemia se vuelva crónica debido a esa destrucción acelerada de los glóbulos rojos. Y un daño orgánico. La falta de oxígeno en los tejidos puede provocar un daño en los órganos vitales como el vaso, los riñones y el cerebro, aumentando el riesgo de infecciones y de accidentes cerebrovasculares. Entonces no es solamente esa falta de oxigenación de los tejidos, esa disminución de hemoglobina, sino todas las consecuencias graves que lleva esta anemia en particular. El diagnóstico de las anemias de células falciformes se realiza a través de estudios sanguíneos, como yo también lo mencioné en la primera parte cuando hablamos de diagnóstico de anemias. En este caso, pues, además de detectar esa disminución de hemoglobina, se detecta la presencia de las células falciformes que se va a ver en un extendido, en lámina a nivel microscópico y se debe determinar la presencia de la hemoglobina S. En muchos países se realizan pruebas de detección en recién nacidos para el diagnóstico temprano y para poder tratar de forma temprana este tipo de anemia. El tratamiento pues va a ser a través de medicamentos que van a ayudar a reducir la frecuencia de esas crisis dolorosas, medicamentos como la hidroxiurea que ayuda a reducir la frecuencia de esas crisis dolorosas, producto de lo que ya hablábamos de esa obstrucción de esos vasos sanguíneos, transfusiones de sangre para tratar la anemia grave y reducir los riesgos de accidentes cerebrovasculares, porque estamos hablando de que hay un fallo en esa síntesis de hemoglobina, entonces este fallo continúa, o sea, esto no es algo que va a pasar, entonces se deben hacer transfusiones sanguíneas para que hayan en circulación glóbulos rojos morfológicamente normales y hemoglobina normal que no se deformen estos glóbulos rojos. También el trasplante de médula ósea es la única cura potencial hasta el momento, hasta el día de hoy. Esa es una de la cura, la verdadera cura es un trasplante de médula ósea en donde pues los glóbulos rojos y la hemoglobina que se forme pues sea completamente normal. Pues por supuesto un trasplante lleva a riesgos significativos y requiere pues de un donante compatible, no es algo tan sencillo. La anemia de células falciformes es una enfermedad genética que afecta la forma y la función pues de esos glóbulos rojos y lleva a complicaciones graves como ya les mencionaba
Y por supuesto, hoy en día se hacen investigaciones para obtener tratamientos que sean mucho más efectivos, tratamientos de ingeniería genética con las CRISPR, de tratar de cambiar este gen que está alterado. Todo esto son investigaciones que se están llevando a cabo hoy en día para lograr obtener pues curas que realmente sea una cura y que sea accesible para todos los que están siendo afectados por este tipo de anemia, que no es algo sencillo, quizá como las otras anemias que les hablaba en la primera parte, en donde una deficiencia de hierro, bueno, se comienza a tomar suplementos de hierro y pues no pasa mayores problemas, ¿no? Se soluciona de una forma bastante sencilla, con la alimentación, como en el caso de las citocuriosidades que les mencionaba, cambios en la alimentación, suplementos nutricionales, pues se resuelve el problema, digamos, de una forma bastante sencilla. Pero en el caso de la anemia de células falciformes, la solución no es tan simple como eso. Entonces es complicado. Las personas que padecen de esta condición, pues es difícil y están sometidos a tratamientos como las transfusiones constantes. No es una vida sencilla. Y el dolor y todo lo que eso conlleva, que ya les he explicado un poco. Espero que haya sido, por supuesto, de interés para ustedes conocer sobre las anemias, cómo se producen, conocer un poco más sobre la anemia de células falciformes para aquellas personas que las padecen y que también me solicitaron que hablara un poco de este tema. Bueno, que espero que se haya entendido por qué se genera esta malformación o esta deformación, más bien, no es una malformación, es una deformación de esos glóbulos rojos, por qué sucede y que básicamente el problema está en la hemoglobina. Entonces, como conclusión, llevamos a que la anemia está si bien es la disminución de la hemoglobina, esa disminución de hemoglobina puede estar causada por la pérdida o por daños a nivel del glóbulo rojo específicamente, o por daños directamente en la hemoglobina, en esa síntesis. Y un ejemplo de eso es la anemia de células falciformes. Espero que haya sido de interés. Por supuesto, no olviden darle like, no olviden dejar en los comentarios qué les pareció este episodio, de qué otros temas les gustaría que estuviera hablando, porque siempre los leo y los tomo en cuenta. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao, chao. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.